Hoy tenemos un día especial en Sabores. Hoy vamos a hacer una receta deliciosa y además de esos días que a mí personalmente me encantan, que son llenos de carne y además de aderezos deliciosos para poder avivar ese sabor de la carne. Nos acompaña Jason Cadavid, quien es el gerente de La Pampa. Ya, por supuesto, había venido varias veces a nuestro programa, pero nos tenía muy abandonadas, así que bienvenidísimo Jason por venir a Sabores. A ti, no, muchas gracias y a ustedes por invitarnos y tener de nuevo la oportunidad de llevar unas recetas y unos tips en cuanto a la carne a todos los televidentes de Sabores. Esto es una clase de carnes porque con Jason aprendemos demasiado de la grasa que está en el interior, la que está en el exterior, cuál es la grasa buena, la mala, sobre cortes. Ahorita vamos a aprovechar este espacio para poder sacarle la máxima información a Jason. ¿Qué es lo que vamos a preparar hoy? A ti, vamos a hacer un corte muy francés, el entrecot, la parrilla, acompañado con una salsa provenzal y unos vegetales salteados en la parrilla para acompañar este delicioso plato. Muy bien, entonces tomemos nota de los siguientes ingredientes que necesitamos. 300 gramos de entrecot, 100 mililitros de aceite de oliva, una cabeza de ajo pelada, 200 gramos de perejil, pimienta negra molida al gusto, sal al gusto, zucchini, calabacín y chimichurri. Una receta con pocos ingredientes, a mí también me encanta así, por supuesto. Me imagino que es muy sencilla. Aquí ya el truquito va a estar en alguna parte ideal para que ustedes estén muy pendientes. Toda tuya la cocina, Jason. Listo, Nati. Vamos a comenzar. Aquí ya tenemos este elemento de cocción con la temperatura ideal. A ver, yo te ayudo mientras tanto a ver si logramos. Lo ideal es que la grilla o la sartén donde la vamos a hacer, donde la vamos a preparar, esté muy caliente. Por eso también la habíamos precalentado con anticipación, ahí prendió. Lo ideal es que esté con buena temperatura, más no pasada, para que no se nos vaya a arrebatar la carne. Ajá. Esto mismo sucede cuando utilizamos fuentes de cocción como el que tienen como elemento de combustión el carbón. Lo ideal es que la brasa esté bien sostenida, que no esté arrebatada, para que no nos vaya a alterar el punto de cocción de la preparación. Y cuando la vamos arrebatada es como cuando la brasa se nos prende, que nos sale la llama. Cuando hay llama es lo que llamamos arrebatada y no nos va a dar un punto de cocción ideal para lograr el término que uno apetece. Y es importante decirle a nuestros televidentes, recuerden que los términos de la carne son de elección, más no de imposición. Ajá. Que eso es importantísimo, que a mí me gusta X término, pues pregúntele a su invitado, a la persona que usted tiene como comensal, en qué término apetece la carne para que él pueda disfrutar de ese momento al que lo estamos convocando, invitando. ¿Listo? Exacto. ¿Y cómo saber cuando el mesero nos está preguntando a qué término? ¿Cómo saber pues qué término es? Y cuando vemos la carta, por ejemplo, y también aspectos a tener en cuenta, digamos, al momento de pedir una carne. Sí es de gustos, es verdad, pero hay carnes que se disfrutan mucho más en corte grueso, que se le siente mucho más el sabor también. Entonces, ¿cómo hacer primero para saber qué tipo de carne cuando el mesero dice, la quiere azul, la quiere media, la quiere 3/4? Ideal es que, por ejemplo, los cortes de cobertura, cuando yo hablo de cobertura es, por ejemplo, la chata, la punta de anca, que son cortes que tienen una capa exterior de grasa. Esos cortes, cuando yo pido, por ejemplo, un bife chorizo en un restaurante, lo ideal es que sea un término azul o medio, para poder disfrutar de la jugosidad del músculo acompañado de esa grasa que recubre el corte. Entonces es ideal, entonces término medio. Si no apetecen de la jugosidad, de ese corte sangroncito. Exacto, que se vea la sangre. Ajá. Lo ideal es que entonces no lo pidan beef, sino que lo pidan corte churrasco, corte mariposa, para poder que le den todo el gusto en la preparación y no vaya a tener una mala experiencia al momento de que esté emplatado, porque vemos personas que no son capaces de tolerar nada de esos líquidos en el plato y ya con eso se les daña como el apetito, pierden el apetito y no disfrutan de su comida. Entonces lo ideal es, para esos cortes gruesos, llamémoslo el bife chorizo en la chata, el sterling en el solomito, el maleo, la punta gruesa, ojalá término azul medio. Si ya lo quieren un poco más asadito, más cocido, entonces empiezan a bajar, que sea medio, 3/4 o bien asado para todos aquellos que utilizan. Si quieren, mostrémosle a la gente, Nati, porque no mostramos cómo sería el corte. Claro, y además recuerden que las carnes que se comen así casi crudas, en término azul o término medio, siempre van a ir en corte grueso. Cortes gruesos. Entonces vamos a tomar este ejemplo, por ejemplo, con el solomito. ¿Sí? Sí. Entonces si yo tengo este corte,
Normalmente lo pido, como está Sterling, lo pido azul medio, es un bloquecito, es el centro del solomito, donde nos encontramos unas grasas intramusculares. Ahorita hablábamos de cobertura, que son las exteriores, estas son las intramusculares, las que conocemos como el marmoleo, las que dan esa jugosidad o ese sabor, porque cuando están haciendo la cocción retiene todo el líquido de la proteína. Entonces la ayuda a hidratar por dentro. Le da ese sabor especial al interior, y como es de las primeras que funde, entonces ayuda a conservar todo el líquido, toda la proteína del corte. Es decir, Jason, que esa no la debemos retirar por nada del mundo. Hay personas que cogen el cuchillito chiquito y empiezan a retirarle el gordito. Es que esto está como con mucho ñervito. Exactamente. No es como decía la abuelita del ñervito, esto es lo que conocemos como grasas intramusculares, marmoleo. Perfecto. Entonces acá termino azul medio. Importante que no tenga todo ese frío que nos aporta el refrigerador, sino que la deben sacar siquiera unos 30 minutos a temperatura ambiente para lograr la cocción ideal del corte. ¿Sí? Que repose y saque todo ese frío. Entonces, si la quiero así, en el término azul medio, como hablamos, acá digamos corte mariposa, ¿sí? Que sigue siendo semigrueso, ¿sí? Entonces acá todavía podemos disfrutar de azul medio y hasta 3/4, en lo posible todavía 3/4 jugoso, no 3/4 más seco, ¿sí? Si ya lo queremos bien asado, entonces abrimos este corte en 4 caritas, que es lo que conocemos como el baby beef. Ah, perfecto. ¿Sí? Ese sí es muy conocido y sé que en casa están diciendo, sí, la que yo comí. Esa es la que yo pido, la que yo pido, exactamente. Entonces ya queda un corte completamente delgado, de una composición menos gruesa, entonces ya me va a permitir una cocción pareja por todo el corte. Entonces ahí la llevamos a un bien asado. Igual nos permite trabajar los otros cortes también. También, porque miren además que conserva, digamos, como 1 centímetro aproximadamente de grosor. Espesor. Y es como lo recomendable, Jason, tampoco debemos abrir una carne que quede delgada, milímetros, pues que quede ya demasiado delgada, porque ya ahí es cuando se nos tuesta la carne y no le sentimos ningún sabor. Pierde completamente los jugos, pierde completamente la proteína, y lo ideal cuando tenemos una carne, un corte de estos, es poder disfrutar ese sabor que la proteína animal nos aporta al momento. Y la jugosidad, la suavidad que se siente por dentro no es lo mismo cuando hacemos una carne telita, que queda totalmente tostada, a esta jugosidad. Y no es como antes, que le echábamos un montón de aceite a la sartén para poderla hacer, que le llamábamos carne, como ahora le decimos también carne frita. Ahorita lo que hacemos es como carne a la sartén, carne a la plancha, y lo que hacemos es lubricar la sartén. La lubricamos y dejamos que ella, con los jugos que va soltando en la cocción, ayude a combustionar con el aceite, para que el aceite lo ponemos más, es como para que no se pegue del utensilio, pero lo ideal es que ella se cocine en sus propios jugos. Importante, y ojalá, cuando hacen, por ejemplo, cuando tienen un corte de estos completamente magro, así lisito, sabroso, es que no lleven la carne a un punto de cocción donde sea, como lo llamamos, la chancleta a la suela, que la carne queda dura y no podemos disfrutar de ella realmente. Exacto. ¿Sí? Le perdemos toda la noción del sabor, toda la noción de la textura. Muy bien, Jason. El solomito entonces lo trajo Jason para poder explicarnos pues esto que acabamos de decirles. Ahora, cortes y términos, ahora sí nos vamos entonces con la receta. ¿Te lo prendo? Voy a intentar prendértelo mientras vas, si quieres, arreglando ahí. Vamos organizando aquí, Nati, entonces. Explicamos lo de los cortes. Acá tenemos el corte de hoy, un entrecot, ¿sí? Entonces mira que volvemos a encontrar el marmoleo en el músculo, y tenemos, digamos que un tejido conectivo, que sería, si lo prolongáramos, sería la grasa de cobertura de la chata, ¿sí? Acá, digamos que es la parte baja del solomo o ojo de bife, acompañado de la tapa de la cáscara. Este corte tiene más o menos entre 20 y 25 días de maduración, porque nos estarán diciendo los televidentes, pero es que la cáscara es la que yo compro para moler, para hacer otro tipo de preparación. De hecho, hay una que se llama cáscara de moler. Sí, o la crespa o la cáscara. Entonces, normalmente esas son las que molemos, hacemos. No, esta es una cobertura que tiene este corte, pero ya es este pedacito que tenemos acá le aporta un sabor exquisito a esta preparación. Muy bien. Listo. Entonces vamos a lubricar con un poquito de un aceitico de chimichurri que tenemos por acá. Ya ese aceite saborizado, porque tiene ese aceite de chimichurri, entonces ya está previamente ya tiene saborizado. todo el sabor de las especies que incorporamos.
Y ese chimichurri que huele delicioso desde que lo desempacaste, ¿cómo lo haces? Ese chimichurri pues colocamos un poco de aceite de maíz, le picamos finamente perejil, le picamos finamente cebolla de blanca, roja, de rama, pimentón y le colocamos un poquito de hojitas de laurel. Lo dejamos que él aromatice y luego la retiramos. Lo podemos reposar en el refrigerador sin ningún problema porque por eso utilizamos el aceite de maíz para que él no compacte. Perfecto. Listo. Huele muy rico. Ahí ese sellado que tanto nos gusta escuchar. Ese es el rico que nos da como, bueno, Sí. esto se puso sabroso. Se como puso se delicioso dice. y además ese olor que se desprendió tan pronto pusiste la carne ahí, ese olor a chimichurri delicioso. Vamos. Este entrecot luego va a llevar una salsa que nos vas a enseñar a hacer. Entonces vamos a utilizar, entonces tenemos perejil finamente picado. Sí. Sí. En este caso utilizaste perejil crespo. Sí. Vamos a colocarle el ajo finamente picado. Sí. Digamos que el ajo hay que saberlo balancear para que no vaya a alterar de pronto el sabor, porque muchas veces se vuelve empalagoso en la Sí. preparación. Tienes toda la razón, el ajo es un producto, un alimento que es muy invasivo y hay muchas personas que de pronto no les gusta sentir todo tan ajudo. Entonces hay que saberlo nivelar, como dice Jason, es una muy buena clave. Si necesitas más aceite, Yo creo que sí nos va a faltar un Perfecto. poquito más de aceite. yo te echo ¿Listo? por acá más aceite. Estamos utilizando aceite de oliva. En este caso, digamos que si las personas que no tienen aceite de oliva lo pueden hacer con un aceite de Un canola. aceite de canola, un aceite de maíz, si bien lo desean también. Muy bien. Otra cosa importante y es que mucha gente dice, bueno, ¿y yo cuándo debo colocar la sal en la carne? En esta delicia, Nati, mira cómo sella, Delicioso, se qué marcó. rico. Se marcó Entonces, además delicioso. Acá, como ya sellé la carne, le coloco un poco de sal pimienta. En este caso, cuando el corte es grueso, debemos añadir un poquito más de sal pimienta para que no vaya a Para quedar que como tan... penetre. O cuando tienen cortes gruesos también pueden utilizar la sal parrillera, porque normalmente cuando hacemos cortes gruesos es cuando tenemos los bloques de la carne. Sí. Entonces incrustamos los cristales de sal al corte para que él incorpore el yodo necesario a dar ese punto de sal óptimo a la preparación. Perfecto. Jason definitivamente es un maestro en carne. Nos encanta cuando viene porque nos explica paso a paso y todo muy detalladito. Que te digo, Jason, que ir a la carnicería y pedir una carne y que le entiendan a uno como la quiere o pedir un corte preciso es un poco complicado. Entonces esta clase nos está encantando. A mí personalmente me fascina. Es algo, Nati, que se vuelve como casi que una especialidad, por decirlo de alguna manera, porque de ahí deriva el éxito de la preparación, de que la carne, de que nos vendan la carne o que tengamos la carne adecuada y en los tiempos de maduración y todos esos elementos que son tan necesarios para poder llegar a un buen término en la cocción. Y miren, y toda esa asesoría así tan especializada, esa atención tan personalizada, por supuesto ustedes la pueden tener en Carnes La Pampa. Les voy a dejar los datos y las redes sociales para que tengan más información. En el teléfono fijo 316-2908, en Instagram @carnes.lapampa, en Facebook @carneslapampa1, número 1, así como lo van a ver en pantalla. Aparte de ir a comprar la carne, nosotros podemos también consumir platos así de carnes asadas. Todos los sábados tenemos un espacio donde de una forma muy informal, por decirlo así, no tan a manteles, podemos disfrutar de unos cortes. Por ejemplo, sacamos un corte que es el osobuco, que es el hueso trasero del cerdo, que hacemos un proceso de precocción y queda delicioso cuando ya lo llevamos a punto final con la parrilla. Ese corte es fenomenal cuando lo picamos para compartir, le agregamos un poquito de este mismo chimichurri Uy, y qué lo rico. aderezamos con un toquecito de barbecue. Uy, Dios mío, qué delicia. Sabrosísimo, Nati, como para Huele compartir. delicioso. Yo no estoy para nada incómoda con este humo que me está cayendo porque huele muy rico. Esto que nos está contando Jason solo los sábados. De resto ustedes pueden ir a comprar, por supuesto, servicio a domicilio, pueden disfrutar de él, pueden ir a comprar su carne también allá directamente. Por ejemplo, si voy a hacer un sudado, que es una de las cosas, uno de los platos también que más se hace acá en la cocina antioqueña, ¿qué carne podría usar? A mí particularmente me encanta un sudado de posta, un sudado de sobrebarriga. ¿Y qué tal el muchacho? Puede ser, porque realmente lo que es el muchacho y la posta derivan casi que del mismo músculo. Son los hermanitos de la famosa punta bianca. Ajá. Por eso es que muchas veces dicen, es que ay, me están vendiendo posta bianca.
Realmente no es que me estén vendiendo punta de anca, sino que comercialmente muchas personas suelen porcionar la punta de anca hasta un poquito más arriba de donde el jack se junta con la posta. ¿Sí? Ahí empezamos a conocer también que la fibra se va poniendo un poco más gruesa, que el corte se va poniendo más ancho. Entonces la idea es que también tengan noción de que cómo la pueden pedir para que no tengan. Entonces, para un sudado, la sobrebarriga, la misma posta, deliciosísima. Ya, súper rico. Algo importante, y a todas estas personas que les gusta la carne con cobertura de grasa, hombre, yo sí los invito a que cuando se pidan una punta de anca, disfrútela completa. No le quite la grasita. Si no apetece esa grasita, entonces pídase un corte magro como el que hablábamos ahorita, que es el solomito. Y así podrá tener una mejor experiencia al momento de disfrutar su comida. Si vamos a hacer, ya nos dijiste sobre un sudado, si vamos a hacer, por ejemplo, un goulash, que también se hace muchísimo, ¿qué tipo de carne nos recomiendas? El goulash puede ser con las cortes que llamamos de carnes pulpas, que ahí entra, por ejemplo, la tabla, el huevo de aldana, el solomo extranjero. Pueden ser carnes tipo goulash para que quede una buena preparación, con unos zucchinis y unos vegetales salteados, queda espectacular. Delicioso. Para moler. Para moler la cáscara, como lo veíamos ahorita, la zabaleta. También es muy buena. Es demasiado rica para hacer una buena molida. Bueno, y te tengo otra pregunta, porque no podemos omitir lo obvio. Eres un experto, por supuesto, y mucha gente sabe por qué se habla tanto de la maduración de la carne. Hay gente que dice, pero ¿por qué me dicen que tengo que comprar una carne que haya pasado 20 días en maduración, 25? ¿Cuál es la ventaja de comprar una carne donde, así en estos lugares donde sean responsables, que vendan una carne con todo el tiempo de maduración? Lo ideal de madurar la carne, y lo que siempre hemos dicho, es llevar controladamente mediante un proceso de frío, en unas temperaturas adecuadas y unos tiempos, para que el músculo se ponga más tierno y así poder disfrutar la carne con una mayor suavidad y una mayor jugosidad. Exacto, cuando la carne nos sale muy dura y vemos que es una carne que tiene, por supuesto, un corte como base suave y no sale dura, es por eso, es porque no le han dejado su tiempo de maduración perfecto. No le dimos el tiempo adecuado de maduración, y por eso es que hoy en día, cuando ya empezamos a ver los otros cortes, sí, como por ejemplo el vacío, que es la punta de espaldilla, sí, que utilizaban tanto en las cocinas para desmechar, y hoy en día lo hemos llevado a la parrilla, que en Argentina es muy típico el vacío, es porque ya lo adoptamos con un proceso de maduración. Entonces es de mucha potencia en el paladar, porque su proteína es muy concentrada y genera un sabor espectacular en la preparación. Muy bien, ahora sí estamos listos entonces para servir nuestra rica receta. Ya está listo en la carnicería, ustedes pueden pedir el entrecot, así van, piden y dame entrecot, que este es el corte que Jason hoy nos trajo. La salsa, les recuerdo entonces los ingredientes que tiene, que es perejil, tenía ajo, que la recomendación de Jason es que sea en pocas cantidades para que no invada mucho el sabor. ¿Qué más teníamos en la salsa? Aceite de oliva. Aceite de oliva, perejil y salpimienta. Y salpimienta, ajo, perejil, salpimienta y aceite de oliva, es todo, lo mezclamos bien, integramos todos los sabores y ya. Por aquí tenemos un poquito de mezclun para decorar, unos brotecitos. Unos brotecitos ahí como para decorar, para poder avivar más el Recuerden color. que todo entra por los ojos, Todo y si nosotros ponemos la comida y por la nariz, porque esos llamativos, esos olores tan deliciosos. Estos brotes son comestibles, o si los quieren disfrutar. Por la nariz y por los ojos, qué cosa tan deliciosa, huele delicioso, huele muy rico de verdad. ¿Sí? Y vamos a colocar nuestra salsita. Nuestra salsa. Jason, pues mil gracias de verdad por venir a Sabores, nos encanta cada vez que vienes y nos hablas de carne. Don Nati, a ustedes por invitarnos, saben que Pampa siempre estará dispuesto a acompañarlos en el programa de Sabores, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Nos encanta de verdad, hemos aprendido mucho, hablamos de qué carne necesitaríamos para sudar, para moler, para asar, hablábamos también del tipo de carne para goulash y hablábamos también qué significa el tiempo de maduración y cuáles son los beneficios que obtenemos, cortes y términos de la carne. Hoy fue una clase rápida pero magistral. Me encantó de verdad, Jason, siempre bienvenido a nuestro programa, de verdad muchísimas gracias nuevamente. Y a ustedes como siempre les mandamos besos y abrazos y vamos a disfrutar este plato tan delicioso. Chao. Muchas gracias.